Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Qué privilegio es para nosotros nuevamente poder estar en este lugar, aleluya, para compartir con todos ustedes una palabra de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos radioescuchas que están ya levantados en esta mañana, dispuestos ya, tal vez algunos de ellos trabajando. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Ese es el Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, con su programa Volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana nos acompaña aquí en cabina mi hermano y amigo Sergio Calderón, al cual voy a permitir también que lo salude. Hermano Sergio, Señor te bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar otro día más en este lugar, trayendo otra palabra fresca para el pueblo, creyendo en un Dios que va a hacer el cambio radical en toda vida y nos va a llevar a unas sendas nuevas, llevando esos estudios con ese privilegio de creer que un Dios va a hacer un gran cambio en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana por la palabra que le va a venir a manos del hermano Ramiro. Dios eterno, te damos gracias en este día por ser tú, Señor, el bueno, traernos a este lugar, Señor, con el propósito de dar palabra nueva, creyendo que esa palabra va a llegar a hogares, a hacer un gran cambio a esa gente que no sabe de la palabra, que es predicar la verdad con estudio inmenso estudiando el estudio a fondo. En esta hora el Señor va a hacer esa obra, no creyendo en el humano, creyendo que Él va a usar esos labios del hermano Ramiro para dar esa palabra en ese día. Damos gracias, Señor, por ese privilegio de darnos, Señor, y venir nuevamente, Señor, con esas nuevas para aquel que está atado. Declaramos esta palabra con bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. No sé si recuerden, la semana pasada estuve testificando, amén, de todo lo que Dios ha hecho en mi vida por los últimos 20 años. Y pues ahora, después de haber compartido ese testimonio en mi vida, y de hecho les mencioné la semana pasada que hay ciertas citas bíblicas que hablan acerca de los alimentos que se han torcido y se han malinterpretado o que se han sacado fuera de contexto. Pero en el programa de hoy sí vamos a empezar a impartir ese estudio que de hecho es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Amén. Pero lo vamos a hacer de una manera muy profunda. Vamos a estar realmente escudriñando las Escrituras, ya que el mismo Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y es que es solo así es que se va a poder descubrir todo lo que se ha torcido y malinterpretado en las Escrituras, porque si estudiamos esto solamente de una manera superficial, no vamos a ser capaces de descubrir todo eso. Este Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, se caracteriza por los estudios profundos que se hacen de las Escrituras. Aquí no predicamos, aquí no leemos un poquito acá y otro poquito por allá para hacer un sermón, no. Aquí estudiamos a profundidad las Escrituras y lo hacemos de principio a fin. En este caso, hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles en orden y de principio a fin. Y al final de este estudio, tú mismo vas a notar la diferencia al estudiar las Escrituras de una forma sistemática y no de una forma temática, ¿ya? De hecho, ese es el primer estudio que personalmente yo hice para mí mismo. Después que descubrí hace alrededor de 2 años y después de haber estado congregado en una iglesia cristiana protestante por más de 15 años, pues descubrí que yo creía lo mismo que cree el Vaticano, lo mismo que cree Roma, ¿sí? O sea, que la interpretación que el Vaticano le ha dado a ciertos pasajes de las Escrituras es la misma interpretación que se cree en la mayoría de las iglesias cristianas protestantes. Aunque una de esas interpretaciones me había sido
enseñada por el Vaticano en cuanto a adorar ídolos, que les compartí la semana pasada, adorar ídolos e imágenes, era algo que agradaba a Dios, eso es lo que se me había enseñado, pero lo cual es mentira. Pero con eso me mantuvo engañado hasta hace 15 años. Entonces, el conocer eso es lo que me impulsó a empezar a investigar si esto era la única mentira que me había enseñado el Vaticano o si existían algunas otras. Como repito, este fue el estudio por el que empecé hace alrededor de 2 años y es el mismo que estaré compartiendo con toda la audiencia en esta mañana. Amén. Regularmente recomiendo que se tome la Biblia para asegurarse que las citas bíblicas que estoy dando realmente están en la palabra de Dios. Este estudio va a ser grabado en vivo, va a ser puesto en Facebook y también en YouTube, para que si alguien quiere seguir atentamente este estudio, compararlo, usted lo puede tener acceso a nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas, y también nuestra página en YouTube, el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí tenemos varios estudios, los que tú puedes accesar gratuitamente. Amén. Entonces, vamos a ver cuál era esa interpretación que el Vaticano, o cuál es más bien, esa interpretación que el Vaticano, que Roma ha enseñado y ha heredado al cristianismo protestante en cuanto al capítulo 10, ¿sí?, del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que cuando el apóstol Pedro tuvo esa visión en la que veía un lienzo descender del cielo con muchos animales impuros en él, y oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro contestó: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y que es aquí en donde ahora Dios le estaba dando permiso a Pedro y a todos nosotros de ahora comer cualquier tipo de animal, incluso el cerdo, camarones, jaiba, langostas, todo tipo de mariscos, etc. Pero en este estudio del día de hoy vamos a ver si esta interpretación que nos ha enseñado el Vaticano es verdad o no. Porque no perdemos nada con estudiar este capítulo 10. Si al final encontramos que la interpretación que nos ha sido enseñada es correcta, no pasa nada. Pero si encontramos que es incorrecta, entonces sí nos vamos a encontrar en un serio problema. Pero antes de ir directamente a ese capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, tenemos que saber en qué era lo que creía el apóstol Pedro en ese momento, así como saber en qué creía el pueblo de Israel en esa época, es decir, en qué estaba basada su fe, porque esto es muy importante saberlo para tomarlo en cuenta al momento de interpretar este capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pedro, las únicas escrituras que se tenían, las únicas escrituras que existían, era solo el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento pues aún ni siquiera había sido escrito todavía. Entonces tenemos que leer las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo Israel en relación a los animales que Él les permitía comer y cuáles no. Y para eso vamos a echar mano del Antiguo Testamento y nos vamos a dirigir al libro de Levítico, capítulo 11. Dice el libro de Levítico capítulo 11, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles. Oiga, para empezar, mire, hay personas que dicen, no, es que eso solamente fue ordenado para los judíos. Bueno, aquí dice claramente en el verso 2, dice, hablad a los hijos de Israel. Aquí no dice, hablad a los judíos o hablad a la tribu de Judá, porque los judíos descienden de la tribu de Judá, sino que aquí dice, a todos los hijos de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel. Dice, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre,
porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Continúa el verso 9, dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo aquel que no tiene aletas ni escamas, o sea, camarón, jaiba, langosta, pulpo, todo eso dice el Señor que son abominación. Verso 11 dice, os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerá, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bulilla, el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agave según su especie, todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundo, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, no rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. El verso 27 dice, y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Eso es lo que dice Levítico 11. Y las mismas instrucciones aparecen también en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Solamente te voy a leer un pedacito. Deuteronomio 14:3 dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumian entre los animales, ese podréis comer, pero estos no comeréis, dice, entre los que rumian o entre los que no tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Verso 8, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni toquéis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podéis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Verso 10, más todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. ¿Sí? Si te das cuenta, es la misma instrucción que Dios maneja en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahora, estas instrucciones que Dios dio ahí en el Antiguo Testamento es lo que todo israelita tenía muy arraigado dentro de su corazón, y no había nada que contradijera esto. Ellos desde niños son enseñados a guardar todos estos mandamientos que el mismo Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, y son observados muy rigurosamente. O sea, eso es de lo que creía Pedro y todos sus contemporáneos. Esa es la enseñanza también que guardaba el Señor Jesús. Ahora sí, vamos a ir de hecho al libro de Hechos capítulo 10, y empezamos en el verso 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un romano gentil. Dice, centurión de la compañía llamada la Italiana. Viviendo ahí, Cornelio, ahí en Cesarea, él oyó ahí hablar del Dios de Israel. Dice el verso 2, piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oiga, pero algo que nosotros muchas veces no entendemos correctamente es el por qué se le llamaba temeroso de Dios. Es decir, en esa época, en Israel, ¿a quién se le llamaba temeroso de Dios? Bueno, se le llamaba así, temeroso de Dios, porque él se sentaba en una área de la sinagoga, en la parte de atrás, junto a la puerta, a los cuales también se les llamaba prosélitos de la puerta, que eran un grupo de gentiles que se identificaban con la fe hebrea, pero que aún no daban ese paso final de conversión, o bien estaban en proceso de conversión, o no querían convertirse todavía al judaísmo de la época, porque en las sinagogas había tres secciones. La sección de enfrente, las bancas de enfrente, ahí se sentaban los judíos de nacimiento, de padre o de madre, judíos de nacimiento. En las sillas del medio, ahí se sentaban los prosélitos, todos aquellos que no habían nacido siendo judíos, sino que se habían convertido. Y ya en la parte de atrás, los que se le llamaban temerosos de Dios, en donde se sentaba Cornelio, eran aquellos que estaban ahí para aprender, pero que todavía no tomaban la decisión de convertirse. Amén. Bueno, dice el verso 3. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, ¿sí? La hora novena del día son las 3 de la tarde más o menos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Oiga, esa ciudad Jope es muy importante porque muchos años antes al profeta Jonás, Dios le había ordenado ir a predicar a Nínive. Y fue precisamente de Jope de donde zarpó Jonás, pero para huir de la presencia de Dios. Dice, continúa diciendo el verso 5, dice, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus siervos y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y aquí también te puse Jonás 1:3. Nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, ¿ya? Esa misma ciudad. Ahora, vemos que Jonás desobedeció. Él no quiso ir a Nínive, pero que al final, después de que lo vomitó el gran pez, fue allí a donde él se dirigió. Ahora vamos a ver a continuación que el Señor Jesús llamó a cada uno de sus discípulos con un propósito. En Mateo 4:19 les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y al apóstol Pedro el Señor particularmente le había dicho esto en Mateo 16:19. A él le había dicho, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, el Señor le dijo a Pedro, tú vas a abrir la puerta para que entren los gentiles. Pero Pedro solo abrió la puerta. Ya fue al apóstol Pablo al que se le dio ese ministerio para los gentiles. Continúa diciendo Hechos capítulo 10, verso 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que es como al mediodía. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, todo lo que en este lienzo, lo que aparece es todo lo que Dios había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14, que ya leímos anteriormente, ¿sí? Dice el verso 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, lo que Pedro está diciendo es, no, Señor, porque hasta este día yo he obedecido a lo que tú ordenaste en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice, verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo
volvió a ser recogido en el cielo. Oiga, y si esto se hizo 3 veces, esto quiere decir que Pedro no lo entendió ni la primera vez, ni la segunda vez. Verso 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, ni aún después de la tercera vez lo entendió. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Pedro no entendió esta visión? Que se le presentó hasta 3 veces y todavía quedó perplejo pensando cuál sería el significado de tal visión. ¿Será que Pedro era falto de entendimiento? ¿O tal vez tendría algún problema de retraso mental? ¿Por qué no entendió esto que en el cristianismo en general se ha entendido tan fácilmente? Que es que Dios le estaba dando ahora permiso de comer cualquier cosa, ya de comer cualquier animal aunque fuera impuro. O tal vez Pedro sabía algo que en el cristianismo en general no se sabe o no se ha entendido. O sea, Pedro sabía que Dios no cambia. Pedro sabía que en Dios no hay mudanza ni senda de variación. Pedro sabía que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pedro sabía que Dios no se contradice y que tampoco comete errores. Pedro decía, no es posible que ahora Dios me esté diciendo que de ahora en adelante Él ya limpió los animales que Él mismo había dicho antes que eran impuros y que prohibía comerlos. Y que ahora me diga que ya los limpió y que ya los puedo comer. No, no es posible. Si Dios no es así, pues, si su palabra permanece para siempre. Pedro sabía que si el edicto real, oiga, de un rey humano, de un rey terreno, era permanente y no se podría abrogar, pues mucho menos se podría abrogar el mandamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel 6:8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Te das cuenta? Un decreto de un rey terreno no puede ser abrogado. Por lo tanto, el decreto del Rey eterno tampoco, mucho menos. Entonces, Dios en las visiones y sueños que da a sus siervos y personas que están documentadas en las Escrituras, encontramos que muchos de ellas fueron a base de símbolos. Como por ejemplo, a sus siervos les mostraba a veces bestias, monstruos, animales, etc. Y encontramos que el significado de ellas no era en sí en una forma literal, sino en forma espiritual. Y el mismo apóstol Pedro más adelante nos va a dar el verdadero significado de esa visión que él tuvo. Pero continuamos la segunda parte de Hechos 10, capítulo 17. Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, todavía estaba pensando en la visión, dice, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, otra pregunta aquí. ¿Por qué será que tuvo que llegar el Espíritu y decirle a Pedro, no dudes de ir con ellos? ¿Sabe por qué? Pues porque seguramente el apóstol Pedro, al igual que Jonás, no iba a querer ir tampoco. Oiga, la razón por la que no iba a querer ir es que en ese momento había una ley en Israel que decía que un judío no podía juntarse, acercarse o mucho menos entrar en la casa de un gentil, porque los gentiles eran vistos como perros en esa época. Y tenemos un ejemplo claro en las Escrituras. Marcos 7:27 dice, pero Jesús le dijo a esta mujer que iba gritando detrás de él, le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga, esta es la respuesta que le da el Señor Jesús a la mujer sirofenicia, la cual era una extranjera, la cual era una gentil. Incluso el apóstol Pedro más adelante, como lo vamos a leer, dijo a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero regresemos al capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pero eso sucedió solamente porque el ángel le indicó que no dudara en ir con ellos. Amén. ¿Sí? Por eso es que Pedro accedió a ir con ellos, junto con otros hermanos judíos que estaban ahí en la ciudad de Jope. Verso 24 dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, el verso 28, miren lo que les dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga, y aquí es exactamente en donde el apóstol Pedro por fin entiende el significado de la visión. Que Dios no se estaba refiriendo a animales, sino que se estaba refiriendo a hombres. Por eso Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto, hermano, viene a derribar totalmente lo que en el cristianismo en general se nos ha enseñado en cuanto a esto. Porque se nos ha enseñado que aquí, en esta visión que tuvo el apóstol Pedro, es que se estaba dando permiso para comer cualquier animal impuro. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro dice, Dios me ha dicho que a ningún hombre llame como un inmundo. Amén. Dios, no es verdad que Dios le estaba dando permiso a Pedro y a todos los demás de ahora comer cualquier animal, ya fuera impuro o impuro, hasta los que Dios mismo había prohibido comer antes. Pero esta interpretación, como lo vuelvo a repetir, viene directamente del Vaticano, de Roma. Y es la misma interpretación que se cree en la mayoría de las iglesias cristianas protestantes. Porque para entender claramente una carta o un capítulo de la Biblia, hay que leer esa carta o ese capítulo totalmente de principio a fin y no solamente una pequeña porción. Porque la verdad es que sí, pareciera que Dios le está dando permiso a Pedro para comer cualquier animal. Cuando le dijo el Señor a Pedro, levántate, mata y come. Pero como solamente se lee esa pequeña porción, de no solamente este capítulo, sino de casi todas las cartas y capítulos del Nuevo Testamento, por eso es que no se entienden correctamente y se les termina dando una errónea interpretación. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice, Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Dice la palabra de Dios que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y si toda la Biblia es un libro inspirado por Dios, tampoco se debe contradecir. Y cuando pareciere que se está contradiciendo, es que esa interpretación está errada. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Pero ahora regresemos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 29. Dice, por lo cual, dice Pedro, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y mira qué es lo que enseguida el apóstol Pedro dice. Verso 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel
anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios